Ahora. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Realmente un gusto para mí estar aquí el día de hoy compartiendo con todos ustedes. Yo soy Blanca Cardona, gerente del área de gobernabilidad democrática del PNUD en Colombia. Y bueno, pues este es uno de los tintos con la ONU que estamos compartiendo hoy con la registraduría y con el Consejo Nacional Electoral. Vamos a hablar hoy específicamente en este tinto sobre nuevos liderazgos que transforman a Colombia. Contamos con la participación de jóvenes de varias regiones del país que van a contarnos su experiencia de transformación en los territorios donde viven y donde representan pues a varios jóvenes que han tenido luchas muy impresionantes que van a compartir el día de hoy con nosotros. Y muy importante porque compartir estas experiencias de participación juvenil es una forma de celebrar el Día de la Democracia, que como varios de ustedes pueden saber, se celebró el día de ayer. Entonces, pues básicamente esto reafirma que la participación democrática es muy importante, se requiere de la participación de jóvenes, de las instituciones, de la comunidad internacional, y esto pues ayuda precisamente a fortalecer la democracia en el país. También quisiéramos comentarle que esta idea de hacer esta conversación el día de hoy también es parte de una conmemoración que queremos hacer desde el Sistema de Naciones Unidas. Estamos cumpliendo 75 años. Entonces, pues es muy importante para nosotros celebrarlo de esta forma con experiencias de participación de jóvenes con los que tenemos trabajo en distintos lugares del país. Entonces, bueno, yo quisiera en este momento dar la bienvenida a varias de las personas que nos van a acompañar aquí. Yo creo que voy a arrancar por la persona que veo aquí arriba en la pantalla. No sé si la ven en el mismo orden, pero tal vez quisiera dar la bienvenida a Jania Ardila, que es lideresa y activista juvenil del departamento del Meta. Entonces, adelante, Jania, si nos quieres dar un pequeño saludo. Muy buenas tardes para todos, para todas. Muchísimas gracias por este espacio, por esta nueva invitación que se hace. Realmente agradecida por este espacio, por poder brindar las experiencias y poder conocer experiencias de otros compañeros, de otros jóvenes que están transformando territorio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jania, por participar y menos mal es virtual. Si esto igual hubiera sido hace algunos meses, las carreteras hacia Villavicencio no ayudaban mucho. Hoy tenemos la virtualidad a la cual nos estamos ya acostumbrando. Quisiera ahora dar la bienvenida a Nancy, que es lideresa del juvenil del pueblo indígena Misak en el resguardo de Guambia, en Silvia. Y entonces, bienvenida Nancy, adelante por favor. Mayelan ayauras mijen pachito un cordial saludo muy especial de la comunidad Misak. Soy Nancy Morales del resguardo indígena de Guambía, más exactamente Silvia Cauca, veré del pueblito. Pues muy interesada en el tema, que me hayan dado la oportunidad de participar y dar puntos de vista, de dar una opinión con lo que pienso, siendo mujer indígena y mujer Misak. Entonces, un gusto acompañarlos y poder dar mi opinión y pues vamos participando de la palabra, como se dicen los mayores de nuestros territorios. Muchas gracias. Gracias a ti, Nancy, por acompañarnos. Ahora damos la bienvenida a Ana María Malagón, quien nos acompaña de Justicia, es investigadora en temas de paz, participación comunitaria, tierras y resiliencia. Bienvenida, Ana. Buenas tardes, mi nombre es Ana María y bueno, yo pues vengo más como desde la cara de la sociedad civil y de organizaciones que acompañamos en muchas ocasiones esos procesos
consolidación territorial en la que están muchos jóvenes, entonces vengo más como desde esa perspectiva y pues contenta de poder dialogar con ustedes. Muchas gracias, Ana María. Ahora damos la bienvenida a Melisa. Melisa es de Nariño. Sí, ya te veo ahí, Melisa, estás ahí. Activista por la paz territorial y la igualdad de género. Cordial saludo, bienvenida, Melisa. Hola Blanca, muy buenas tardes. Yo estoy muy honrada de estar en este lugar. Este es el segundo año que nos hacen este reconocimiento. Hoy coincido nuevamente con Jania en este espacio tan importante que es reconocer aquellas ideas que se proponen transformar el futuro, se proponen transformar el porvenir de nuestras comunidades. Y qué importante que se retome mi experiencia en este punto, porque a mí me encanta decir que simplemente es una experiencia y no es la comunidad, porque la comunidad de Nariño es muy rica y muy diversa, y cuando hablamos de juventud, pues nos vamos a encontrar que las expresiones son múltiples. Ya más adelante vamos a hablar de eso, pero en realidad me siento muy honrada por estar compartiendo este tinto con ustedes en esta tarde. Gracias, Melisa. Y bueno, hoy tenemos un panel al revés, muy femenino y bueno, nos acompaña Paul en representación de los jóvenes ambientalistas de La Mojana. Un gusto, Paul, adelante. Hola Blanca, recibe mi fraternal abrazo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los panelistas y a las demás personas que nos escuchan. Agradecido enormemente por esta invitación. Primera vez que me encuentro en estos espacios. Veo que somos poco la gota masculina, pero aquí estamos tratando de dar todas esas experiencias que hemos logrado a lo largo y ancho de todos estos años. Bueno, Paul, bueno, esperamos ver cuántos años. A ver, ya nos contarás. Seguramente pocos, pero muy interesantes. Bueno, ahora damos obviamente pues nuestro saludo a los panelistas que nos acompañan, dos invitados muy especiales, quienes nos ayudarán pues a enriquecer esta reflexión especialmente alrededor de las juventudes y que representan a la autoridad electoral en Colombia. Primero, Aurelena, mucho gusto y bienvenida. Aurelena, pues preséntate tú más bien para no tener yo que leer aquí. Cuéntanos tú el lugar que ocupas dentro de la institucionalidad. Muchísimas gracias, Blanca. Soy coordinadora del Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, CEDAE, que ha participado en la iniciativa de crear la Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Democrática que organiza estos foros. Muchísimas gracias por apoyarnos con este evento, a David, a Nancy, a Paula, a Ana María, a Melisa, a Jania. Al magistrado Luis Guillermo Pérez Casas un saludo muy especial porque él creó, él imaginó esta escuela y se hizo realidad, y es una persona que promueve desde sus actuaciones valores profundamente democráticos. Muchísimas gracias. Bueno, magistrado, ya le hicieron una presentación, pero entonces, por favor. Bueno, Blanca, muy buenas tardes a Aurelena, a Nancy, a Ana María, a Paula, a Melisa, a Jania. Bueno, una gran satisfacción poder estar esta tarde acompañándoles en nombre del Consejo Nacional Electoral. Pues quienes siguen también esta transmisión reciban un cálido saludo. Y efectivamente hemos propuesto esta escuela de nuevos liderazgos ciudadanos para que la juventud se apodere de su destino. Yo sostengo que la democracia es un derecho colectivo fundamental, no está así establecido en ningún pacto, pero la suma de los derechos políticos individuales y la suma de los derechos de los partidos y movimientos políticos, más la necesidad de defender la democracia como derecho colectivo fundamental, pues posibilita escenarios de paz y de transformación. Estaremos acompañándoles siempre desde el Consejo Nacional Electoral, también con un compromiso incluyente en relación con las mujeres. Me alegra que este panel mayoritariamente sea de mujeres, en relación con los pueblos afrodescendientes, raizales, palenqueros, y también, por supuesto, con los pueblos indígenas. Bueno, magistrado, muchísimas gracias y nuevamente, pues, bienvenidos a todos. Esperemos, pues,
que logremos tener aquí una conversación amena y pues nuevamente reiterar desde el PNUD que nos hace realmente pues mucho honor poder acompañar e impulsar este tipo de diálogos con los jóvenes alrededor de la cultura democrática. Y es súper importante pues que las entidades, a pesar de estas dificultades, pues no hayamos parado de propiciar estos encuentros entre jóvenes para seguir enviando un mensaje muy importante, y es que bueno, aquí a pesar de todo lo que pasa, pues las cosas, hay algunas cosas que siguen, va a haber procesos importantes para los jóvenes pronto, y entonces prepararse frente a las agendas globales y las cosas que se requieren en los territorios, pues es muy importante de cara también pues a las elecciones de la juventud que vamos a tener. Desde Naciones Unidas, pues en particular, para nosotros es muy importante moldear esta conversación alrededor de una reflexión que impulsamos desde el sistema de Naciones Unidas y obviamente también desde la institucionalidad colombiana, y es cómo enfocar estos esfuerzos de participación y de participación política alrededor de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la agenda global que todos los países del mundo acordaron en el año 2015 y que nos parece que ordenan un poco y ayudan a tener algunas metas claras que son compartidas a nivel global y que evidentemente desde la juventud sentimos que hay un espacio gigantesco para poder aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, antes de continuar con la conversación, queríamos proponerles pues ver un video muy corto recordando un poco cuáles son esos Objetivos de Desarrollo Sostenible y su importancia. Entonces, le pido ahí ayuda a la persona que esté en sistemas que nos ayude a rodar el video. Ahí rueda.
Ya estaba buscando yo cámara y todo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Pues yo creo que ya vimos un poco la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este video además es muy bonito. A mí me gusta mucho porque logra identificar aportes concretos de las comunidades, de cómo pueden aportar al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un poco el objetivo de esta conversación, de cómo efectivamente la juventud, las comunidades pueden aportar en pequeñas cosas, en transformaciones que le aportan también a la protección de los derechos humanos, de la cultura de paz y, en fin, pues de la aceleración en general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces vamos ahora pues a la primera sección, digamos, de preguntas y de panel y de experiencias que quisiéramos que cada uno de ustedes nos contara. Entonces un poco la idea es que cada uno nos cuente, Jania, Nancy y luego Ana María, un poco sobre sus experiencias desde los territorios donde ustedes viven, cómo han logrado movilizar a las juventudes en experiencias, activismos y transformaciones por el desarrollo sostenible, cómo han sido estos esfuerzos, cómo han logrado que sus comunidades mejoren o hagan transformaciones importantes. ¿Sienten ustedes que han sido transformaciones que logran transformar, por ejemplo, las políticas públicas, las formas como los gobiernos locales, por ejemplo, invierten sus recursos? ¿Cómo han logrado o no trabajar con las autoridades locales para apropiar de estos esfuerzos que ustedes han implementado? Entonces, pues entonces de estas intervenciones le pediría al magistrado si nos ayuda, pues digamos, haciendo una reflexión más general sobre los aportes de estos jóvenes. Entonces, por favor, iniciamos con Jania. Bueno, desde mi territorio, yo soy de un municipio que se llama San Martín de los Llanos, en el Meta. Apostarle a la juventud, creo que ha sido una lucha inalcanzable, insaciable. Cada día se ven más oportunidades para hacer. Desde el territorio, digamos, nosotros le hemos apostado también al medio ambiente. En temas de reforestación, nosotros tenemos muchas fuentes hídricas. De hecho, el municipio tiene una muy importante que se llama el Caño Camoa, al cual nosotros le hemos apostado a hacer reforestación. Les cuento que la pandemia hizo transformar mucho el pensamiento de como de reinventarnos y mirar a ver qué vamos a hacer. Y decidimos un grupo de mujeres apostarle a hacer huertas caseras. Hay 3 grupos de mujeres, uno que se dedica a las huertas caseras, hay uno que se dedica a sacar el compost y hay otro que está en trámites para lo que es la comercialización del producto. San Martín es un pueblo muy antiguo y muy hermoso, donde la juventud ha tenido que apostarle lo que hay en el municipio, todo lo que tenga que ver con la agricultura, los espacios deportivos es una lucha que llevamos también a diario porque hace falta mucho. Como dije, soy de un municipio un poquito retirado, entonces creo que hace falta a veces como más la mirada hacia nuestro territorio. Pero contarles también que en el anterior gobierno le apostaron a emprendimientos juveniles, a los que quizás ya estaban formando un negocio o habían otros que hasta ahorita tenían, era el plan del negocio, pero el anterior gobierno quiso apostarle a una cantidad de jóvenes en el departamento del Meta para que ellos surgieran su negocio, y hoy en día habemos muchos que aún sostenemos esas ideas de emprendimiento. Contarles también que a nivel también departamental nosotros sí hemos influido mucho en la política pública, tanto de juventudes como de población OSIP o población LGTBI.
Entonces nosotros tenemos ya una política establecida, la política LGBTI, que es la ordenanza 1030 del 2019, y tenemos la de juventud, que es la 1008. Entonces sí hemos logrado alguna transformación de nuestro territorio y hemos apostado y le hemos aportado a la creación de estas políticas públicas. Gracias. Muy bien, Jania, pues súper interesante conocer esa experiencia, además que termina además también con la incidencia a través de las ordenanzas y de la política pública, súper interesante, porque esa parte es bien difícil, entonces bien importante reconocer ese esfuerzo. Nancy, ¿nos compartes tú ahora tu experiencia, por favor? Bueno, a mí me gustaría hacer como una profundización en la historia, ¿no? Porque para estar analizando estas cosas, debemos conocer los procesos que hemos vivido a través de la historia. Y eso, como el punto de vista indígena, Misak, en nuestra lucha estamos a diario desde que llegó la colonización, o se puede decir que llegó la gente extranjera a nuestros territorios, ¿no? Ha sido una lucha constante para que no nos exterminen. Entonces, pues, debido a eso, pues a nosotros nos ha tocado como autorreconocernos, de conseguir de conseguir nuestros propios derechos, porque decía que en 1886, la Constitución de 1886 decía que nosotros éramos seres sin alma, o que no éramos personas, que éramos animalitos por ahí. Entonces, eso es una parte de la construcción que tenemos que ir tejiendo. ¿A qué voy con eso? Son etapas que tenemos que vivir. Entonces, pues nosotros, por lo menos a mí, en las luchas o en el construir de nuestra comunidad, porque nosotros no podemos hablar de líderes así, sino tenemos que hablar del conjunto de la comunidad. Y la primera lucha que se hizo fue en el 81, cuando comenzaron las primeras luchas de tierra, con un argumento diciendo, con un eslogan diciendo que recuperar la tierra para recuperarlo todo, ¿no? A partir de ahí, seguir nuestro fortalecimiento, porque estábamos en un total desconocimiento. Debido ahí, entonces cuando yo comienzo a pensar en mi vivir, en el punto de vista desde que como fui creciendo, habían unas recuperaciones de tierra en el Guarangual, luchando por nuestro territorio para recuperar lo que tenían las grandes hacendados, una parte de nuestra tierra, en la cual pues después de un tiempo se compró la tierra de tanto exigir al gobierno y hacer un agendamiento con ellos. Ya después se puede decir que también hemos tenido problemas institucionales, se puede decir, porque somos varios pueblos en el territorio del Cauca. Entonces tuvimos un problema que el gobierno nacional nos dio comprando un territorio, y ahí fue cuando comenzó diciendo que, no, este territorio nos pertenece porque está cerca, lo colinda con lo de nosotros, y también colindaba con lo de nosotros. Y ahí entonces, pues nosotros participamos, éramos estudiantes, estábamos en 7º grado en ese momento, y pues era una lucha que teníamos entre nosotros, porque los otros hermanos indígenas habían matado unos 5 hermanos indígenas de nosotros. Ahí es una lucha colectiva que tenemos que hacer para nuestros territorios, ¿sí? Entonces de ahí pues se miraron los derechos, y pues nosotros fuimos con muchos muchachos para poder ayudar a nuestra comunidad, porque pues eso era conllevar a la violencia, y nosotros como Misak hemos siempre sido como pacíficos en ese sentido. Y pues he estado en esas luchas, se puede decir, en esas construcciones, porque nosotros recuperamos la tierra para poder vivir, para poder sostenernos, ¿no? Y por lo menos hicimos unos grupos de jóvenes también,
que queríamos, por lo menos junto con el SENA, porque nosotros teníamos pocas oportunidades de estudiar en la universidad, entonces en ese tiempo llegaba a unos proyectos de SENA que nos ayudaban con 40 millones y en eso nosotros habíamos apostado que vamos a tener, que vamos a hacer ¿cómo se llama? Un lugar donde, un centro de acopio, donde queríamos tener nuestras hortalizas, todo lo que nosotros trabajamos los MISAT, porque en la historia nosotros hemos sido trabajadores del pan coger de la tierra, entonces debido a eso teníamos este proyecto. ¿Qué pasó con ese proyecto? Pues no se surgió porque pues decían que llegábamos 40 millones, pero no teníamos un centro de acopio, pero no teníamos la verdadera ayuda del cabildo y entonces los jóvenes se fueron, se casaron, otros se fueron del territorio y muchas veces así, entonces eso ya se fue quedando, ¿no? Y pues de todas formas ahí estamos en la lucha y pues también ayudé a reconstruir o decir participaciones en el 2006, en el 2007 cuando se hablaba del plan de vida guambiano, que es un plan para que nosotros pudiéramos vivir y que tuviéramos un espacio y que pudiéramos permanecer en el tiempo y en el espacio. Entonces eso sería como mi punto de apoyo y las experiencias que yo tengo, ¿no? Gracias. Gracias, ya me activaron el sonido. Súper, Nancy, muchas gracias por esa experiencia. Entonces, pasamos a Ana María. Sí, no, yo creo que mi experiencia es diferente sin duda a toda la que ustedes han tenido. Yo, pues desde la universidad he acompañado como procesos organizativos y creo que ha sido valiosa la experiencia, mi primera experiencia, que creo que fue como en terreno, de acompañar a mujeres campesinas y afro en la consolidación como de un programa interno para enfrentar la violencia basada en género. La pregunta que haces me hace pensar mucho en que quienes estamos a veces desde la academia y desde la sociedad civil, estamos más apoyando en ocasiones otros territorios, incluso el territorio que uno habita, digamos, con mayor frecuencia. Yo creo que, sin embargo, los jóvenes, perdón, que estamos desde la sociedad civil y desde la academia, tenemos una responsabilidad por la misma situación de privilegio en la que nos encontramos y muchos de nosotros y nosotras hemos podido aportar y acompañar, digamos, en la visibilización de gran parte del trabajo que territorial y comunitariamente se está desarrollando, incluso de apoyar, digamos, esas iniciativas y generar espacios de articulación. Yo creo que desde eso y desde una mirada en la que hemos sido como agentes que promueven el empoderamiento comunitario y que desde ese empoderamiento se han logrado iniciativas, creo que es fundamentalmente como la posición que he desarrollado y que he tenido. Bueno, muy bien. Pues ahora le corresponde al magistrado, por favor, hacer una reflexión pues sobre estas tres iniciativas pues tan distintas, evidentemente muchos esfuerzos muy diversos. ¿Cómo ve tal vez, magistrado, las garantías que tienen estos jóvenes para poder hacer incidencia en lo público? Y tal vez si piensa usted que desde el Estado pueda hacerse algo para poder recoger estos esfuerzos de la juventud de una forma más sistémica, digamos, que realmente se vuelvan política pública, o cómo hacer precisamente para que los jóvenes de este país puedan aportar de una forma más orgánica a los esfuerzos del Estado y a sus necesidades, obviamente. Gracias, Blanca. Bueno, en primer lugar hay que decir que el derecho fundamental que hay que proteger es el derecho a la vida. El derecho a la vida en todo el territorio nacional para que no se siga masacrando niños, bombardeando niños, masacrando jóvenes. Estábamos recibiendo con preocupación la noticia, por ejemplo, de que 7 niños fueron heridos por una incursión de un grupo armado
en la Mesa, zona rural del Patía, Cauca, y les dispararon a los 7 niños porque no querían irse reclutados por la fuerza a ese grupo armado ilegal. Al mismo tiempo le destrozaron el rostro a un niño indígena de 12 años tras un disparo de gas lacrimógeno de la policía, del SMAT, justamente cuando las comunidades también se resisten a la acción agresiva del Estado para erradicar forzadamente cultivos de uso ilícito. Entonces, primero hay unos problemas de naturaleza de integración a la democracia de los pueblos étnicos, de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, de los campesinos, que en las zonas rurales siguen siendo objeto de mucha violencia, de grupos armados irregulares, de grupos asociados a paramilitares, a organizaciones mafiosas, pero también de una ausencia de oportunidades que no ofrece el Estado colombiano. Digamos, esas son primero consideraciones de fondo con lo que hay que seguir incentivando el desarrollo de políticas públicas en esa perspectiva. Pues se han expedido leyes más de carácter general, la ley 1622 del 29 de abril del 2013, o ley estatutaria de la ciudadanía juvenil, que es importante, de ahí se elegirán los consejos de la juventud del año próximo, es la base de esa participación, pero aún es insuficiente. El hecho es que sí se motiva la participación política desde los jóvenes, desde los 14 años de edad, y se reconoce esta ciudadanía juvenil en esos términos en el código, en la propuesta de código electoral que hemos presentado entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral a consideración del Congreso de la República. Pero en términos de inclusión política, yo diría que tendríamos que tomar medidas afirmativas para garantizar, ampliar la representación política étnica en todas las corporaciones públicas y con participación de la juventud, no solamente en la Cámara de Representantes o en el Senado de la República, donde la representación es muy limitada, sino también en otros cuerpos de elección popular donde se establezca un cupo mínimo de representación para los jóvenes. También yo propuse, sin éxito, pero esto es algo que pueden reivindicar ustedes los jóvenes, que la mayoría de edad para votar se establezca a los 16 años. Tenemos muchos ejemplos en la región. En la Argentina, desde los 16 años se ejerce la ciudadanía electoral. En Brasil, donde el voto es obligatorio, se ejerce desde los 16 años, pero no es obligatorio para los jóvenes entre 16 y 18 años. En Cuba se vota desde los 16 años. En Ecuador, donde también el voto es obligatorio, al igual que Brasil, se vota desde los 16 años. En Nicaragua también desde los 16 años. Bueno, luego en otros países, en Europa, en Malta desde los 16, en Escocia, en Hungría desde los 16, etcétera. Y ese debate se va a dar en el Congreso de la República. Yo creo que es importante que los jóvenes puedan movilizarse para reclamar que puedan participar de la vida democrática del país desde más temprana edad. Por ahora esas son mis consideraciones. Efectivamente, la intervención de Jania nos deja un amplio abanico de las cosas que hay que hacer en políticas públicas, desde cómo se involucra la juventud en los temas ambientales, cómo involucrarlos también en prácticas deportivas. En tercer lugar, cómo garantizar emprendimientos juveniles para que puedan también sobrevivir económicamente o contribuir también a que sus hogares sobrevivan, en relación también con la inclusión de la población LGTBI y también de la juventud a través de las ordenanzas que han conseguido allí en San Martín, que es un buen ejemplo para las demás regiones del país. Nancy pues nos ha llamado la atención sobre el tema indígena. Yo insisto, en todos los escenarios debemos hacerlo. Pueblos que han sido sometidos históricamente no solamente a la exclusión, sino como ella lo mencionó, que están siendo sometidos a exterminio, que siguen estando sometidos a exterminio, merecen una consideración particular por parte del Estado y medidas afirmativas
para detener ese exterminio y para incluirlos desde sus niños, desde sus jóvenes, en todas las políticas públicas del Estado colombiano a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional. Ya. Muy bien, magistrado, muchísimas gracias. Evidentemente, pues estos esfuerzos desde los territorios, quisiéramos poder recogerlos en cada uno de los territorios del país, porque efectivamente nos muestran que hay realidades muy distintas y que hay luchas distintas desde todos los rincones del país. Hay muchas personas que nos acompañan. Yo había alcanzado a leer en el chat antes de que se me llevaran el teléfono que había personas conectadas desde Atlántico Bolívar, desde varios otros territorios que están acompañando y escuchando pues los esfuerzos de las personas que nos acompañan el día de hoy. No podíamos tener un panel con cada territorio representado, entonces tenemos también ahora un video que nos comparten de Aurea Delia, que es una reconocida lideresa afro y que quiere enviarles un mensaje pues a las personas que nos acompañan y a todos los que nos están escuchando también a través del Facebook Live. Entonces, por favor, adelante con el video. Bueno, muy bien. Muy inspiradores mensajes. Ahora sí ya tengo mi teléfono nuevamente, entonces puedo contarles pues un saludo por si siguen ahí conectados. Beatriz de Plato Magdalena, Álvaro Castro de Arjona Bolívar,
Giovanni Gómez Criales desde San José del Guaviare, Eneli Soñate de Turbaco, de la Corporación Paz Vidas del Guaviare, Mariana Castellanos Ocaña. Bueno, hay una lista de muchas personas de todo el país pues conectados y muy interesados pues de escuchar esta conversación. Tal vez ahora quisiera invitarlos a una siguiente ronda con las personas que nos quedan por compartir. Quisiéramos, a ver, preguntarle a Paul, perdón un segundito. Aquí se me enredaron. ¿Quién seguía? Melissa y Paul, precisamente. Que nos cuenten, por favor, las ideas y las expresiones, más bien, de los jóvenes que ustedes lideran y las transformaciones de cada territorio en favor de las culturas de paz, de la defensa y promoción de derechos humanos y del logro del cumplimiento de la Agenda 2030. Tal vez un poco para diferenciar también el ejercicio anterior de preguntas que estaba enfocada a los logros en política pública. Quisiéramos que ustedes nos comentaran en el ejercicio pues, de estas actividades que han tenido, qué dificultades han encontrado en el territorio. O sea, ¿son más institucionales, son más en términos de movilización de la juventud o tienen que ver más con dinámicas locales en las cuales este ejercicio del liderazgo juvenil pues sea más difícil? Entonces, cuéntanos por favor, arranquemos con Melissa y luego con Paul. Adelante, Melissa. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos y para todas. Yo estoy muy honrada de estar en este espacio, pero también me encuentro muy identificada con las historias de las compañeras que acaban de comentar. ¿Por qué razón? Porque justamente todas empezamos desde ese lugar, ¿no? Que ha sido un lugar de incidencia y participación política. En mi caso particular, inicié participando en el municipio de Pasto, de la plataforma municipal de juventud de este municipio, y justamente allí inició todo un proceso que desembocó al lugar en donde estoy ahora, que es un lugar de docencia universitaria. Actualmente soy responsable también de políticas públicas institucionales y justamente ese lugar se forjó, tuvo su origen en este contexto de participación democrática en los escenarios tan interesantes como lo son las plataformas municipales de juventud. Es importante tener en cuenta aquí que la ley 1620 del 2013 es una ley bien interesante porque viene a definir lo que es la juventud en Colombia y cuáles son esas expresiones juveniles. De allí que esta norma pues ha sido justamente el eslabón que hemos atado para poder participar. De tal suerte que ya con la ley 1885 que establece ese sistema político electoral para que las y los jóvenes tengan unas elecciones cada 4 años y que se instale ese Consejo Nacional de Juventud, pues viene a ser una oportunidad maravillosa para que todos y todas podamos incidir en esa transformación en un escenario ya consolidado, que sea un escenario para trabajar. Esto que tú me preguntas ahora, ¿cuál es el papel y cuál es el rol de la juventud y de estas expresiones que lideramos en el territorio? Yo creo que el papel y el rol es muy protagónico. Justamente hay algo interesante que hay que tener en cuenta y es la importancia del bono demográfico, ¿no? Justamente en Pasto, cuando analizamos la estadística, nos damos cuenta que hay una tendencia al decrecimiento de la población. Y esto lo dice la estadística. ¿Qué nos dice la coyuntura y el contexto? Nos dice que nos están matando. Nos dice que nos están asesinando. Entonces, no solamente es un problema del bono demográfico, sino que el contexto y el orden público sí que incide verdaderamente en lograr una participación efectiva. Por eso es importantísimo recoger aquí los aportes del señor magistrado, el doctor Luis Guillermo, porque él posiciona la vida como justamente ese primer derecho que debe garantizarse. Y sin la vida, pues no podemos tener acciones transformadoras ni incidir. Así que yo considero que las acciones efectivas deben partir de allí, justamente de reconocer que la situación de orden público está afectando muchísimo el desarrollo de las iniciativas territoriales en torno a la defensa de los derechos de las
las juventudes. En el caso particular de Nariño, para nadie es un secreto cómo nos han venido masacrando a las juventudes, no últimamente, porque esto es histórico en realidad, sino cómo últimamente se viene exacerbando esta violencia en contra de las juventudes, de tal suerte que yo el 23 de diciembre del año 2019 perdí a mi hermana, quien fue asesinada justamente por estructuras que no conocemos todavía, en un caso que todavía no lo tenemos muy claro, y que justamente terminamos dando la vida por este trabajo tan importante que es defender la cultura y defender la paz territorial. Hay otra parte que es interesantísima y que yo quisiera finalizar, y es lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria y con la soberanía alimentaria. No podemos seguir diciendo que claro, que la juventud está en todo, sin que la juventud tenga su sustento básico que asegure la reproducción de la vida, el mantenimiento de la vida, el sostenimiento de la vida. El derecho a la vida debe ser un derecho integral. Por eso es interesantísimo tocar estos dos elementos, y yo cerraría diciendo que las oportunidades es como la mayor posibilidad que tenemos, es decir, generar medidas afirmativas, políticas de equidad, políticas de inclusión que permitan fortalecer esas oportunidades. ¿Cómo visiono yo esto? Pues yo visiono la educación como la principal herramienta para esta transformación. Es por eso que hay una mayor dificultad y es cuando vamos al territorio, nos desplazamos por Nariño y nos damos cuenta de que Pasto es solamente una ciudad. Alrededor se encuentran los municipios, alrededor se encuentra la comunidad, y a la comunidad no llega la educación, a la comunidad no llegan las oportunidades que sí nos llegan en escenarios como estos, que son los escenarios de la ciudad. Entonces es muy importante esto, tenerlo en cuenta para que estas dificultades, en pro de unas herramientas afirmativas, puedan tenerse en cuenta. No solamente basta con tener un Consejo Nacional Electoral muy fortalecido, si no tenemos esa posibilidad de defender la vida desde una perspectiva muy integral y también de acceder a unas oportunidades muy leídas desde la región y muy desde nuestra casa. Yo quiero cerrar con ese paradigma, que es el paradigma de nuestra universidad, la Universidad de Nariño, que nos invita a entrar a la casa, a entrar a la región, a entrar al territorio y desde allí transformarlo. No puede ser un agente externo el que haga esta transformación. Deben ser las mismas comunidades. Muchísimas gracias. Por compartir esta experiencia, pues además muy conmovedora y muy difícil en un país que tiene que convivir tan directamente pues con la violencia de una forma tan cotidiana. Es realmente una cosa muy impresionante, y sobre la cual pues como sociedad necesariamente tenemos que vivir con esto y tratar de ayudar desde la esfera donde estamos cada uno de nosotros para que esto no siga sucediendo. Entonces, gracias Melissa por compartir esa experiencia, y quisiera entonces dar la palabra ahora a Paul para que nos cuente desde La Mojana cómo ha sido su experiencia de liderazgo y de transformación y qué dificultades has encontrado en ese ejercicio, Paul. Listo, Blanca, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes para todos. Como bien saben, mi nombre es Paul Zavala, yo soy coordinador de la Fundación Jóvenes por Ayapel, fundación que se encuentra en el municipio de Ayapel, al sur del departamento de Córdoba, y que tiene como pilar fundamental el factor ambiental. Entonces, estamos buscando que los jóvenes a través de esta fundación tengan un papel protagonista, como lo decía mi anterior compañera. Estamos fomentando en todos esos jóvenes un compromiso social para generar cambios, tratando de crear en esos jóvenes una conciencia colectiva sobre las diferentes responsabilidades ambientales, culturales, políticas y económicas que tenemos que tener en cuenta en el marco para la consolidación de una cultura de paz. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciéndole frente al cambio climático y fortaleciendo el desarrollo sostenible, porque bien sabemos que el cambio climático afecta a la salud pública, la paz y la seguridad. Entonces nosotros a través de la Fundación utilizamos como pilar fundamental los objetivos de desarrollo sostenible en cumplimiento de la Agenda
2030, y estamos ahora adecuando programas o planes que nos ayuden a mitigar los impactos del cambio climático. Estamos hoy por hoy devolviéndole 10.000 árboles a la Ciénaga de Ayapel, árboles maderables como otros árboles que se adaptan perfectamente a la variación del cambio climático. Esos aves que más allá de servirnos para purificar el aire, para compactar nuestra tierra, también sirven como aposento de todas esas variedades de aves que nos visitan una vez al año, que emigran desde Canadá y hacen su parada estratégica en la Ciénaga de Ayapel. También estamos creando líderes encargados de conservar y utilizar de forma sostenible nuestros recursos hídricos, nuestra ciénaga como área perteneciente a la Mojana. Estamos haciendo que esos jóvenes, a través de una jornada de recolección de residuos sólidos que hacemos a los alrededores de la ciénaga y dentro de la ciénaga, ejerzan ese tipo de actividades como programas de concientización. Actualmente tenemos una serie de alianzas estratégicas con diferentes corporaciones y organizaciones que tienen incidencia aquí en Ayapel, y lo que estamos buscando básicamente es concientizar y capacitar. Pero capacitar a los jóvenes ¿sobre qué? Lo estamos capacitando sobre diferentes puntos. Lo primero, especies que se encuentran en vías de extinción y que se encuentran en nuestra área natural protegida, así como el uso del suelo. ¿Cómo nosotros vamos a arreglar el suelo producto de la minería que dentro de tanto tiempo nos ha embargado? Entonces son capacitaciones que hemos venido dando a todos nuestros jóvenes y que evidentemente nos sirven para todo ese proceso de transformación que queremos con Ayapel. Otra cosa, tenemos un grupo muy consolidado, un grupo de líderes juveniles muy consolidado, de turistas, de guías turísticos y de ecoturismo. Estamos potencializando el turismo, el ecoturismo y el turismo comunitario, que va evidentemente de la mano con el tema de la preservación de nuestros ecosistemas. Vamos a utilizar de forma más sostenible, ¿cierto?, todos los recursos, todos los bienes y servicios ambientales que nos brinda la Ciénaga de Ayapel como parte de la Mojana. Entonces, todas estas actividades que estamos llevando a cabo, sí se nos han presentado una serie de dificultades. Algunas de ellas básicamente se dan porque las personas o diferentes sectores no se apropian de todas las actividades o iniciativas que estamos llevando a cabo. Entonces, esa falta de apropio a veces nos cuesta un poco dentro de esa tarea que dentro de ya de 6 años hemos venido desarrollando. Entonces, ese es mi aporte. Muchas gracias, compañero. Bueno, muchas gracias, Paul. Muy interesante y muy emocionante pensar que en muchos territorios del país se están activando estas oportunidades de ecoturismo. Mucha suerte en ese esfuerzo. Y ahora quisiera pues dar la palabra a Aura Peñas de la registraduría para que desde tu perspectiva nos ayudes pues a hacer un análisis de estas iniciativas y de ver también desde el punto de vista de las capacidades de los jóvenes en escenarios políticos, electorales y públicos para lograr incidencia, qué opciones realmente tienen los jóvenes para poder incidir en estos espacios. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué recomendarías tú desde la registraduría? Bueno, desde el Centro de Estudios en Democracia, el centro que gestiona conocimiento para la democracia, se han desarrollado muchas investigaciones sobre la incidencia de los mecanismos de participación, la violencia política. Creo que no es fácil para la juventud colombiana ni para nadie que quiera hacer política desde liderazgos democráticos en Colombia, porque siempre está latente la amenaza de la violencia. Entonces, en un contexto altamente turbulento como el colombiano, en un contexto de una ciudadanía de baja intensidad, como la llamó el gran politólogo Guillermo O'Donnell, que vivimos en democracias con elecciones, que afectadas, por supuesto, con fraude y violencia, muy pocos derechos sociales para los jóvenes. Es tan lamentable lo que ocurrió con la hermana de Melissa, las luchas que nos relata Nancy por la recuperación de la tierra por parte del pueblo Misak,
cómo han asesinado a los compañeros de lucha. Pero son muchas evidencias de esta ciudadanía de baja intensidad, o sea, son derechos reconocidos en la Constitución que en la práctica se vulneran sistemáticamente en las masacres, en los homicidios, en las protestas. Ahora, lo que están haciendo los jóvenes colombianos desde estas diferentes iniciativas es lo responsable y es lo consciente. La participación en defensa del medio ambiente, esa trayectoria de Paul tan interesante en la Ciénaga de Chapel, incidencia en los movimientos sociales, postulándose como candidatos y candidatas en elecciones, participando en veedurías, integrando organizaciones no gubernamentales, mesas de víctimas, participando en colegios y universidades, en partidos y movimientos políticos, en espacios de concertación de planes de desarrollo, en manifestaciones pacíficas, en denuncias a través de redes, en desarrollar estudios y brindar capacitación en derechos humanos. Esa es otra línea de acción bellísima que tiene la Ley de Juventud, la formación en derechos humanos como un papel que tienen estos jóvenes líderes que me parece maravilloso. Esos son los escenarios democráticos de construcción de paz. Ustedes representan los derechos de las personas pobres, de las mujeres, de movimientos étnicos, derechos de los estudiantes, liderazgos ambientalistas, campesinos, animalistas. Hay tantas formas de incidencia que contribuyen a la democracia, a defender esos derechos sagrados, básicos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a la protesta legítima. Creo que escucharlos es muy esperanzador porque vemos que son liderazgos muy democráticos, que eso sí materializan el modelo de Estado social, democrático, ambiental y multicultural de derecho en el que deberíamos vivir. Ustedes se han unido en torno de la búsqueda de propósitos comunes en la vida social. Y son un ejemplo para los jóvenes que participan en la Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Democrática, a quienes invitamos muy especialmente a inscribirse como candidatas y candidatos en las elecciones. Algunos por listas independientes porque son escépticos de la participación en partidos, pero también pues los invito a, ya con esas herramientas que han adquirido, a conocer los discursos, a diferenciar los discursos, porque en el papel los partidos tienen idearios muy similares, pero los discursos, la persona defiende el medio ambiente, el político defiende la vida, incondicionalmente la vida de todas las personas, el derecho a la libertad, defienden el Estado de Derecho, defienden la separación de poderes, defienden la veeduría sobre el Estado, sobre el poder. Esas son preguntas claves. Entonces creo que no es fácil, Blanca. Ellos nos han relatado unas experiencias sumamente difíciles que deben afrontar quienes inciden en política en Colombia, pero es lo responsable, eso es lo consciente, y la Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Democrática promueve responsabilizarse por uno como sujeto individual, pero también como colectivo, asumir ese conjunto de valores y de prácticas democráticas. Me cuesta encontrar el micrófono, pero bueno, ya me lo activaron. Muchas gracias. Ahora, efectivamente, es un ejercicio de liderazgo que es complejo, pero que todas las historias que nos han contado hoy, pues muestran que efectivamente cuando los jóvenes se marcan, pues este camino, ¿no? y temas específicos que mueven y que la agenda y que son importantes para ese territorio, pues han logrado tener unos resultados que son pues realmente muy relevantes y quisiera pues celebrarlos que efectivamente pues han tenido transformaciones importantes en el territorio. Ahora bien, hay otra parte, efectivamente, como lo estabas comentando, desde el punto de vista de la escuela, que está promoviendo que los jóvenes participen en espacios de deliberación política y de presentarse pues a estos espacios de elección, ¿cierto? Arrancando por los consejos de juventud que a través de la ley recientemente pues sancionada y aprobada pues en el Congreso de la República permite pues que se reactiven estos consejos de juventud.
Y para eso tenemos a otra invitada que no nos acompaña aquí presencialmente en esta virtualidad, pero sí a través de un video, que es Tati Kiwa. Muchos de ustedes seguramente la conocen. Ella es una líder indígena y nos va a compartir un poco también algunas reflexiones de este liderazgo más político y de cuál ha sido esa historia. Entonces pasamos nuevamente un último videíto antes de pasar como a la última tanda de preguntas. Adelante, por favor. Bueno, muy bien. Yo creo que no me está funcionando el video por alguna razón. Ya volvió. Bueno, muy bien, pues damos ahora paso como a la parte final de esta reflexión. Ya habíamos tocado pues un poquito antes del video de Ati Kiwa el tema de los consejos de juventud, magistrado. Y aquí pues evidentemente pues usted conoce que este es un esfuerzo que ya se había intentado un poco antes en el país, o sea, hace algunos años también había esfuerzos desde el punto de vista de la participación juvenil, de que se conformaran estos consejos de juventud. Hoy nuevamente, pues, esta elección precisamente por la pandemia se ha postergado un poco. Estamos ahí en ascuas, digamos, para poder arrancar con este proceso, pero tenemos la pregunta, magistrado, de si nos ayuda con una reflexión sobre este tipo de mecanismos. ¿Piensa usted que tienen la suficiente capacidad de incidencia estos consejos de juventud? ¿Se requieren otro tipo de mecanismos para incorporar la participación juvenil en las políticas públicas? ¿Qué recomendaciones podría darles tanto a los jóvenes como a las autoridades locales para que estos mecanismos realmente logren como transportar esa voz de la ciudadanía juvenil al ámbito de lo público?
Bueno, sí, Blanca, muchas gracias. Efectivamente, la ley 1885 de 2018, que modifica y complementa la ley 1622 de 2013, establece cuáles son los objetivos de la participación juvenil para reconocer esa ciudadanía juvenil desde los 14 hasta los 28 años de edad. Se amplía en 2 años la consideración que trae la ley 1475 sobre el alcance del reconocimiento de la juventud. También en las prácticas políticas de los partidos, la ley 1475, a través del artículo 17, estimula que los partidos políticos, los movimientos políticos con personalidad jurídica, integren cada vez más a los jóvenes dentro de las aspiraciones políticas a ser electos popularmente. Y para ello se les destina un 5% del presupuesto de la financiación de los partidos adicional en términos de la representación política que tengan de los jóvenes en las corporaciones públicas. Sin embargo, yo diría que la ley, siendo muy importante, la ley 1885, pues tiene que complementarse en relación con que Colombia es un Estado social de derecho, con la Constitución política, y justamente con los derechos y con los deberes que se establecen en el artículo 95 de la Carta Política, donde se indica que todos los ciudadanos de este país debemos contribuir a la búsqueda de la paz, a la consolidación de la paz, al respeto de los derechos humanos, a la defensa del medio ambiente y, por supuesto, también a respaldar la independencia de la administración de justicia. Y todo esto hace parte, pues, de unos compromisos que integran la Carta Política y que deben ser pues aprendidos también por la juventud y desarrollados por la juventud. Pero los espacios institucionales, como bien también lo recordaba Aura, no son los únicos. Hay espacios propios de la juventud que deben ser estimulados, desde el arte, la música, el deporte y algo muy importante, y es el reconocer, como lo establece el artículo 37 de la Constitución Política, el derecho a la movilización pacífica ciudadana. Es algo que han venido ejerciendo los jóvenes con mucha fuerza desde hace muchos años. Y recuerden ustedes que fueron los jóvenes los que estuvieron al origen de la séptima papeleta que llevó a que tuviéramos una nueva carta política con la Asamblea Nacional Constituyente de 1990. Recientemente, pues las grandes movilizaciones también de la mesa estudiantil que llevaron a detener algunos proyectos lesivos para la educación superior en Colombia. Y esas garantías para la movilización ciudadana, en particular de los jóvenes, tienen que garantizarse. No puede ser reprimida de ninguna manera. Y tenemos que lograr concertar políticas públicas en todos los municipios, en las ciudades, para garantizar esa movilización ciudadana. E insisto finalmente que la juventud nos supera en términos de saber dialogar. Aquí tuvimos un foro la semana pasada justamente hablando de jóvenes que representan distintas iniciativas políticas y se tratan con mucho respeto, con el respeto con el que los adultos, las generaciones ya viejas que conducen los partidos políticos no se tratan, ni al interior de los propios partidos. Y hay que reconocer que el pluralismo es una inmensa riqueza para una sociedad y que si pensamos diferente no es un problema, todo lo contrario, pensar distinto es parte de la construcción de la democracia y que los jóvenes puedan dialogar sin ofenderse, sin estigmatizarse, que se puedan construir diálogos democráticos en torno a qué es lo que necesita Colombia para transformarse
Eso es algo fundamental para poder transformar esta sociedad excluyente y esta sociedad que ha arrastrado una subcultura del exterminio desde hace mucho tiempo. Así que yo creo en los jóvenes, creo en esa inmensa capacidad de transformación, y me gustaría compartir unas palabras que se le atribuyen a Gandhi, que dice lo siguiente, y se lo dedico a todos los jóvenes de Colombia en estos tiempos tan difíciles cuando parece reinar la violencia y el escepticismo. Voy a seguir creyendo aun cuando la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor aunque otros siembren odio. Voy a seguir construyendo aun cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz aún en medio de una guerra. Voy a seguir iluminando aún en medio de la oscuridad. Y seguiré sembrando aunque otros pisen la cosecha. Y seguiré gritando aun cuando otros callen. Y dibujaré sonrisas en rostros con lágrimas. Y transmitiré alivio cuando vea dolor. Y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas. Invitaré a caminar al que decidió quedarse. Y levantaré los brazos a los que se han rendido. Porque en medio de la desolación habrá un niño que nos mirará, esperanzado, esperando algo de nosotros. Y aún en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol. Y en medio del desierto crecerá una planta. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría y una mariposa que nos brinde su belleza. Muchas gracias, magistrada. Pues además terminamos en nota poética y optimista, que yo creo que es pues muy importante, especialmente pues como usted lo comentaba, por los tiempos que estamos viviendo en este momento. Entonces, esas reflexiones yo creo que pues nos ponen en un tono pues distinto, yo creo, y pues de pensar que efectivamente pues se pueden hacer cosas importantes. Hay muchos jóvenes que están conectados en este momento. Yo creo que tal vez había olvidado yo, me habían pedido que recordara a las personas que están siguiendo. Entiendo yo que hay 220 personas, espectadores en vivo por el Facebook Live, que siguieran pues esta conversación con el hashtag Tinto con la ONU. Y también quisiera pues comentar algunos de los comentarios pues muy breves que están haciendo en ese chat que nosotros aquí en el manejo de este pedacito pues de la conferencia no podemos ver. Entonces comenta Giovanni Gómez desde el Guaviare, que trabaja con mujeres y jóvenes como actores clave de transformación de paz, bienestar y desarrollo sostenible en los territorios. Mariana Castellanos desde Ocaña felicita a la Escuela de Nuevos Liderazgos y agradece mucho estos espacios de conversación. Jessica Becerra, que la construcción de acciones afirmativas y la participación activa de los jóvenes es fundamental para avanzar y construir desde el estudio juicioso de las necesidades de cada territorio. Jason Cuellar nos cuenta sobre su experiencia de participación juvenil en Manos a la Paz, que era un programa conjunto de Naciones Unidas con el gobierno colombiano, que hizo su práctica profesional en Bolívar, Valle del Cauca, y nos cuenta que fue una gran experiencia de vida y contribución de paz a los territorios. Matilda Baiter dice que fomentar el liderazgo desde la educación es un compromiso inaplazable, tal vez comentando sobre lo que decía Melissa. Todos desde su rol en la sociedad podemos ser líderes, lo importante es motivarse y estar informados. Entonces, bueno, pues aquí muchas cosas para la reflexión. Quisiéramos finalmente dar nuevamente la palabra a Ana María y a Paul para que nos cuenten un poco, en el caso pues de Ana María, sobre los escenarios y las instancias de participación que deberían potenciarse para facilitar el rol y la participación de la juventud en escenarios de construcción de paz y de desarrollo sostenible. Desde tu experiencia, Ana María, en la investigación, ¿cuáles piensas que son esos espacios, digamos, donde hay más posibilidades de participación?
Bueno, yo creo que desde el lugar que he ocupado últimamente entre la academia y el activismo, lo que es evidente es que los jóvenes tienen iniciativas. O sea, las iniciativas existen en los territorios, quizás no las llaman ODS, pero sí existen, digamos, agendas ambientales en las que participan los jóvenes, existen jóvenes en los grupos de género, existen jóvenes, digamos, en cada una de las instancias que están buscando transformar sus territorios. Entonces yo creo que se necesita potenciar, digamos, estas iniciativas que ya existen y se necesita que los jóvenes cuenten con garantías pues mínimas para que puedan seguir realizando sus trabajos en los territorios. O sea, aunque la juventud es profundamente heterogénea por la clase, por la etnia, por el género, por los intereses, por la política, sí creo que hay algunos puntos en donde está convergiendo la juventud, específicamente en las violencias que está enfrentando la juventud en este momento. O sea, que las jóvenes enfrentan, digamos, una violencia institucional y una violencia callejera, el acoso callejero, la violencia sexual, entre otras que están viviendo en los territorios, y que los jóvenes en general estén enfrentando, siendo pues objetivo de las masacres y de la estigmatización por parte de la fuerza pública en las movilizaciones, hace que la situación no, o sea, que en este momento quizás no se cuente con las garantías necesarias para realizar procesos de incidencia. Y aunque no hay garantías, sí hay en los territorios procesos que están reivindicándose constantemente. Yo creo que esto es lo más valioso. A pesar de la violencia, encontramos espacios en donde jóvenes están buscando mecanismos de resolución no violenta, innovando los territorios, están a través del arte, a través de la música, a través del uso de las plataformas virtuales, evidenciando el trabajo que hay en sus comunidades. Yo creo que hay quizás un proceso de articulación digamos, de los movimientos de jóvenes que hablan en temas de género, en temas de medio ambiente, en temas de pobreza. Yo creo que quizás lo que necesitamos más es tener un espacio en el que juntarnos de forma amplia para discutir estos temas. Porque no, y vuelvo de nuevo a lo que dije inicialmente, y es, las iniciativas están. Necesitamos seguro potencializar nuestras voces desde donde estamos, desde quienes estamos en las organizaciones de la sociedad civil, desde los jóvenes que están como funcionarios públicos desde el Estado, los jóvenes y que están en los territorios, las mujeres que están en pues digamos en todas estas instancias. Entonces yo creo que se trata de eso, se trata de poder contar con las garantías necesarias, pero también con un proceso de articulación que digamos que sí creo que se ha estado desarrollando, pero que necesita fortalecerse para tener como una voz más fuerte digamos, en las instancias de toma de decisión. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ana María. Muy claro. Paul, tú desde La Mojana, cuéntanos, pues, bueno, ya nos contaste muy profundamente toda esa experiencia. ¿Piensas tú que todas esas actividades y ese activismo ambiental logra tener un impacto, pues no sé si es con las distintas alcaldías, con los programas de protección de las distintas instituciones que están acompañando procesos en La Mojana? O sea, ¿cómo ha sido ese proceso en el caso de ustedes, los jóvenes de La Mojana? Bueno, Blanca, las acciones nunca han sido las suficientes. Yo creo que entre más acciones unos adelante, más fácil ayuda a ese proceso de transformación dentro del territorio. Todos esos planes, programas y proyectos que hemos desarrollado a lo largo ya de estos 6 años han sido pasos bastante significativos hacia la lucha sobre los efectos del cambio climático, ¿cierto? Porque no queremos vernos sumergidos a esa gran contingencia ambiental que tuvimos entre los años 2010 y 2014 en toda la región mojanera. Y tú me hablabas ahora del apoyo. El apoyo que hemos tenido o el grado de incidencia que hemos hecho aquí en Ayapel va más que todo de la mano con diferentes corporaciones no gubernamentales que tienen incidencia aquí en Ayapel y en toda la región mojanera. Ya por cuestiones políticas, no hemos desarrollado con las entidades territoriales una serie de actividades en pro de este tipo de actividades,
pero sí hemos trabajado en alianza con diferentes fundaciones y corporaciones de índole municipal, departamental y regional frente a la protección de especies, a la protección de material vegetal y todo el tema que tenga que ver con el sector ambiental. Otra cosa, y es que la incidencia, hemos hecho mucha incidencia en el factor juvenil, en los jóvenes más que todo. Los jóvenes nos ven a nosotros, los miembros de la Fundación Jóvenes por Ayapel, como una figura representativa. Nos ven como un grupo consolidado interdisciplinario. ¿Y por qué hablo interdisciplinario? Porque gracias a Dios estamos nutridos de una variedad de profesionales. Tenemos profesionales ingenieros, tenemos biólogos, tenemos matemáticos, químicos, enfermeros, médicos, abogados, una variedad impresionante de profesionales que hacen parte de esta fundación, de los cuales nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros para generar proyectos profesionales con encuadre comunitario y así poder, en su defecto, beneficiar a sus propias comunidades. Muy bien, muchas gracias, Paul. Pues muy claro ese aporte y la sensación pues que nunca es suficiente y queda mucho camino por construir seguramente pues en todos estos territorios y precisamente para pensar en ese futuro que queda por delante. Yo quisiera cerrar pues este conversatorio que ha sido pues súper inspirador con las experiencias de todos, preguntándole a Melissa, a Nancy y a Jania, a las tres, pues un poco la misma pregunta. ¿Cómo sueñan ustedes? Porque ustedes saben que la Agenda 2030, pues obviamente estamos en el 2020, le faltan 10 años, ¿no? Entonces tenemos una cosa que desde las Naciones Unidas, desde el secretario general, han denominado la década para la acción. Quedan 10 años para que se puedan cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. Claro que yo creo que seguramente esas metas, quién sabe si tendrán que ser un poco ajustadas. Nadie esperaba que sucediera lo que ha sucedido en estos últimos meses con el mundo, o sea, todas las metas están bastante trastocadas, tenemos retrocesos, yo creo que en cada uno de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, en términos de pobreza, en términos de empleos que se han perdido, violencia intrafamiliar que se ha aumentado, en fin, realmente hemos tenido yo creo que un retroceso absolutamente gigantesco con esta pandemia que nos hace cuestionar sobre esas metas. Pero, digamos, con ese contexto, pues que es parte de lo que nos tocó vivir a esta generación, ¿cómo se sueñan ustedes desde cada uno de los territorios que podría ser el aporte de la juventud a la construcción de esta Agenda 2030 y estos últimos 10 años que le quedan? Entonces, en ese orden, Melissa, por favor, primero, luego Nancy y luego Jania. Correcto, muchísimas gracias. Bueno, pues es que el contexto que tú nos presentas en este momento es un contexto que no lo habíamos pensado desde antes. Yo quisiera retroceder un poquito. Me formé como promotora en la Agenda 2030 a partir de este proceso tan interesante que hizo el PNUD, el PNUD en Nariño. Justamente pertenezco a estos nuevos liderazgos que promovió el PNUD acá a través de la misma institucionalidad, en donde nuestras expresiones culturales, sociales y políticas pues fueron recogidas en una acción muy interesante que fue una acción de formación de formadores. Y allí yo me encuentro muy identificada con Paul, lo que acaba de decir. Justamente estas organizaciones juveniles y estas expresiones juveniles deben partir de esa incidencia, ¿sí? De que sea una incidencia entre pares. Por eso el primer elemento sería ese, poder fortalecer nuestra participación como formadores y formadoras de las nuevas generaciones, pero en esta perspectiva dialógica de iguales. Es por esto que se ha dicho también que no solamente es esta generación, así como tú la mencionabas, sino también es la generación igualdad, ¿sí? Y esto va muy en línea con la campaña que tiene ONU Mujeres en este sentido, y es en donde nos estamos posicionando. Chicos, chicas, hombres y mujeres, personas que están fuera de este sistema de lenguaje heteronormativo, también identificadas, todos en pro de este objetivo último que es la igualdad como derecho humano y la equidad como una medida afirmativa para generar esa igualdad.
Luego yo participé como en varios procesos y resulté finalista nacional al Premio de Voluntariado Juvenil para la Paz en el año 2017. Estuve compitiendo en ese punto con Julián Rodríguez Asto, quien finalmente ganó y que hoy en día es uno de los concejales de Bogotá muy destacados y muy crítico, y eso es muy interesante porque Juli tenía esa característica, un pensamiento crítico, inspirador. Y entonces eso nos motivó mucho a decir, listo, estamos bien, estamos en línea, estamos aportando y este aporte es reconocido. Luego inició a trabajar y quedé también como finalista en la convocatoria regional Jóvenes por los ODS. Y esto fue muy interesante porque estábamos presentando una experiencia de las escuelas populares de género. ¿Cómo hacemos? Era la pregunta para que las juventudes aprendan de estos temas, para que se empoderen en esta perspectiva de igualdad y equidad entre los géneros. Y pues la respuesta fue a través de una pedagogía feminista, a través de una pedagogía que promueva el sentir, luego el pensar y finalmente el transformar, y en ese transformar nos encontramos todos y todas. Como resultado de esta escuela, múltiples liderazgos, los líderes que participaron en esta escuela actualmente representan el Consejo Ciudadano de Mujeres del municipio de Pasto, lo cual es una gran conquista a nivel colectivo. También estamos, como en mi caso, desde la Universidad de Nariño como docente y también como responsable de política institucional trabajando. Y eso ha llevado también a que, por ejemplo, la Presidencia de la República, en el marco del taller Construyendo País, me entregara un reconocimiento por liderar iniciativas de manera autónoma. Entonces aquí viene el segundo elemento de mi aporte y es esa autonomía. ¿Sí? Está muy bien cuando necesitamos el aval de un partido, pero está muy bien cuando también creemos en nuestra propia ideología, en nuestra propia forma de pensar e interpretar la política, y desde allí también promovemos. Es interesante también decir que necesitamos un cambio a nivel de partidos, ¿sí? Lo que decía el doctor Luis Guillermo es fundamental, como el respeto por la persona es una característica que tienen las juventudes y es algo que la política ha ido abandonando justamente por sus mismos procesos y dinámicas. Por eso me parece fundamental partir de eso, del reconocimiento de las personas. Finalmente en esta trayectoria, y esto ya ocurrió en este año, fui reconocida en la primera corte de activistas nacionales de género por ONU Mujeres, por la división de la sociedad civil. Y esto, ¿por qué yo lo traigo aquí a colación? Porque este es un tercer elemento. El marco jurídico internacional, por ejemplo, la resolución 2250, Juventud, Paz y Seguridad, pues debe ser una herramienta orientadora. Tenemos ya un marco jurídico, tenemos unas normas orientadoras, pero resulta que le ha quedado muy grande a la institucionalidad, pues apropiarse de ellas. Es por eso que las juventudes debemos saber que existe ese marco jurídico internacional que nos protege, ese marco jurídico al cual podemos acceder también para la garantía de nuestros derechos. Y finalmente, las oportunidades de financiación a todas las iniciativas es algo que debe ser transversal. No podemos pretender que las juventudes participen per se si no tienen cómo. Si primero no está garantizado el derecho a la vida y segundo no tienen cómo fortalecer sus iniciativas. De allí que el papel del PNUD, de allí que el papel de la entidad de las Naciones Unidas para el empoderamiento de las mujeres ONU Mujeres de UNFPA y todos los programas adscritos al sistema de Naciones Unidas, pues es fundamental, ya que nos conectan con la institucionalidad y permiten también que podamos acceder a esos presupuestos que en el marco de las políticas públicas que hemos creado, que hemos implementado en nuestras regiones, pues están destinados para eso, para ser utilizados. Entonces, yo creo que con estos tres elementos yo me visiono el futuro. Yo me visiono el futuro también, y con esto sí que quiero terminar, con un replanteamiento de lo que significa la familia. ¿Por qué razón? Yo he mirado mucho que en nuestros movimientos juveniles feministas hablamos mucho del empoderamiento de las mujeres y hablamos mucho de la capacidad de las mujeres para decir cuándo queremos tener un hijo y cuándo no. Pero se ha hablado muy poco de la necesidad real de tener nuevas generaciones, de tener hijos e hijas y de que esta sea la generación del cambio. Entonces yo creo que estos discursos de alguna manera tienen que entrar a armonizarse y de alguna manera tenemos que darnos cuenta que el bono demográfico pues ya no es tan positivo, que la juventud tiende a decrecer y que este contexto de pandemia pues nos está develando una mayor desigualdad que la inicialmente planteada a través de todas las categorías de análisis de la desigualdad. Así que esa es mi visión de
futuro con esos 3 elementos y con un empoderamiento férreo en la defensa de la vida, en la defensa del territorio y fundamentalmente en la paz con justicia social como un objetivo orientador de esta agenda internacional. Gracias, Melissa. Tu turno, Nancy. 10 años para que se cumpla la Agenda 2030. ¿Cuál piensas tú que podría ser el aporte de la juventud en 10 años para que esto se logre? Bueno, estamos creando un sueño, ¿no? Hay que soñar, dicen, para poder llegar a hacer algún cambio en nuestras vidas. Y yo creo que es una invitación que deberíamos de hacer a todos los colombianos. Y ahí partiendo de decir que pues ya no más violencia, ¿no? Con decir que nuestros hermanos indígenas del Cauca en este momento están haciendo una marcha por las diferentes persecuciones políticas que han tenido los líderes y las lideresas sociales. Entonces, pues, partiendo de ahí, nosotros debemos mirar, como dijeron anteriormente, el derecho a la vida. Yo me imagino o yo pienso que institucionalmente debemos soñar con una educación, ¿no? Porque pues como los jóvenes van creciendo y dependen de la educación, entonces que sea una educación que sea enfatizado al pluriétnico, que reconozcamos nosotros mismos quiénes somos, qué estamos haciendo, a dónde vamos, con decir que nosotros mismos no nos reconocen. Yo por lo menos voy a alguna ciudad diferente a donde yo pertenezco. Dicen, ay, usted tan bonita, ¿de dónde es? ¿Usted es de Bolivia? ¿Usted es de Perú? ¿A qué está llevando la educación? Entonces, eso me gustaría, viendo como institucionalmente y como gobierno, que deberían de dar una educación enfatizada a eso, de respeto a la vida, respeto a la naturaleza, respeto a nosotros mismos, y con llevarnos a buscar el equilibrio, ¿no? A buscar el equilibrio hombre-naturaleza, porque nosotros somos unos seres pensantes, y como seres pensantes y humanos debemos mirar el derecho que tenemos nosotros como seres pensantes y el derecho que tienen las demás vidas, que es en el entorno natural que estamos. Eso sería, y pues por mi parte, yo siempre en mi existir, en mi vida, he tratado de compartir lo poco que tengo, ¿no? Las enseñanzas que he aprendido para generar un tejido social, como se dice, un tejido social bonito, que sea armónico, que seamos humanos, que viremos la vida, que valoremos a la vida de los demás. Mire lo que pasó con la población ahora en Bogotá, con la toma de la policía. Dicen, no sé, nos falta tanta educación en ese momento, diciendo un policía maltratando a la sociedad misma. ¿Cómo puede matar dicen que son 14 jóvenes hasta el momento, que están, que pues recibieron ese impacto, ¿no? De buscar la lucha, de buscar una igualdad, de decir, de reclamar un derecho, que fue a partir de que el jueves pasado mataron a un señor allá en Bogotá. Entonces es una situación que debemos partir. Nos falta mucha educación, mucho autorreconocimiento. No mirar siempre lo exterior, sino mirar interiormente, y así podemos evolucionar, porque si no conocemos los verdaderos problemas de nuestra sociedad y siempre estamos defendiendo a los pocos que están en la élite, entonces ahí los intereses de la élite, para ellos nomás es para cuántas personas, pero para nosotros, la sociedad mayoritaria, ¿qué estamos pensando? Entonces, pues a mí me gustaría buscar el equilibrio, ser buenas personas, y así aportar en el desarrollo humano, ya sea Colombia e inclusive en Latinoamérica. Eso me gustaría aportar. Muchas gracias. Muy bien, Nancy, muchas gracias. Jania, tus apuestas para los próximos 10 años,
cambiar esta tendencia? Bueno, yo comenzaría diciendo que se garante, o sea, que haya una garantía para los nuevos liderazgos y para los liderazgos que ya estamos, porque como decían los anteriores compañeras y compañeros, hoy en día creo que en estos meses estamos viendo como un retroceso en algunos territorios y sobre todo, digamos, en mi departamento, en algunos territorios con tanto conflicto. Entonces, ¿cómo veo y cómo sueño? Con unas garantías donde nuevos líderes se puedan expresar, donde los nuevos chicos puedan luchar por sus territorios, con que los jóvenes nos empoderemos más, conozcamos nuestros territorios, donde los jóvenes se apropien o nos apropiemos más en la parte política y podamos ocupar más curules, podamos aportar o estar más en diferentes cargos para desde allí poder generar un cambio para nosotros mismos. La juventud necesita que se gestionen proyectos comunitarios para generar cultura en los territorios y organizaciones con las organizaciones gubernamentales. Sueño con que una juventud, la juventud desea transformar esa sociedad sin miedo. Desde mi departamento yo le apostaría a eso, de que podamos expresarnos y podamos generar cambios sin miedo, donde el liderazgo ha sido, digamos, difícil y les comparto por parte de el liderazgo de población OSIP. En estos momentos hay muchos compañeros que temen por su vida, entonces creo que el futuro sería eso, que nos garantizaran que pudiéramos hacer y ejercer un activismo para sí mismo, pues, que nuestro cambio en el territorio pues se amplíe más. Ese sería porque pues nosotros somos el rol de las próximas generaciones. Estamos abriendo una brecha, estamos abriendo camino para estas próximas generaciones y que invitarlos totalmente, chicos, chicas, que se unan en las próximas elecciones de juventudes, porque allí es donde vamos a tener la capacidad de incidir directamente en la parte política. Y quiero decirles que sí, jóvenes, es necesario ingresar a la parte política porque desde allí podemos generar grandes cambios para nuestros territorios. Bueno, muy bien, muchas gracias, Hania. Yo creo que de estas últimas intervenciones quedan sin duda muchísimas propuestas que tienen ustedes para avanzar en los temas más importantes de trabajo en esta próxima década. Yo quisiera comentarles a las personas que nos están escuchando que existe una página web que tiene una encuesta que es de las Naciones Unidas, se llama, yo no sé si alguien pudiera, no sé si hay un chat en la parte live que tienen como para compartir la dirección, es onu75.nacionesunidas.org.co, donde pueden priorizar sobre cuáles son las prioridades globales para la próxima década, precisamente como para enfocar los esfuerzos de los países en temas de política pública. Ya ustedes han identificado varias en las cuales la juventud puede trabajar desde temas de educación, el respeto en la vida, compartir lo que conocen, participar políticamente en los distintos espacios electorales, empoderarse, no tener miedo, trabajar conjuntamente con otros jóvenes. Yo creo que aquí hay muchas luces de cómo fortalecer esa participación juvenil y por lo menos pues desde Naciones Unidas y desde el PNUD en Colombia pues apoyamos esos esfuerzos y estaremos acompañando este esfuerzo de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para que pueda hacerse por lo menos en hacerse conocer y dar a conocer esta posibilidad que tienen todos los jóvenes colombianos de participar en los espacios de los consejos de juventud. Entonces, saltándome un poquito el protocolo aquí de cierre, pues yo tal vez quisiera invitar a mis colegas coanfitriones de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, tal vez de hacer como una reflexión final
dirigida a los jóvenes que nos acompañaron hoy y a las jóvenes y a los jóvenes y jóvenes, mujeres y jóvenes hombres que nos acompañan en esta conversación sobre algunas recomendaciones desde la institucionalidad para ejercer esos espacios de representación y de participación que, como comentaba el magistrado, pues han tenido espacios, por lo menos en el caso colombiano, el más conocido y más fuerte de la séptima papeleta, pero también otros que a mí me gusta mucho recordar. Justo estaba hoy más temprano en un colegio hablando sobre los ODS y había un chico de 10º grado que me preguntaba, bueno, me decía, ¿y cuál es el ODS en el cual pudiéramos aportar nosotros más fácil? Y yo le decía, bueno, pues es que es súper difícil que me hagas esa pregunta porque para mí realmente el cielo es el límite. ¿Quién iba a imaginarse que iba a aparecer un personaje de la talla global de Greta, ¿no? Haciendo una campaña que se hizo escuchar en todo el mundo sobre el cambio climático. Entonces realmente no hay un ODS fácil, no es que haya un camino fácil para este tipo de cosas. Mi consejo para ustedes sería sueñen en grande y sueñen además con las cosas que más afectan a su territorio y que más les vibran en el corazón. Entonces, ese es mi mensaje y le doy la palabra, no sé en cuál orden, tal vez le toca el turno a Aura. Aura primero y luego al magistrado Luis Guillermo para que nos ayude a cerrar con su reflexión y recomendación a todos ustedes jóvenes que nos acompañaron con su tiempo el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Blanca. Yo pienso que el esfuerzo de implementar el sistema de democracia juvenil en Colombia es muy importante, sin duda, y es un espacio que merece ser aprovechado por los y las jóvenes colombianas. Ahora, poniendo la situación en positivo y trayendo conceptos amplios de democracia, me gusta mucho uno del gran sociólogo político Charles Tilly, ¿qué implicaría la garantía plena de la participación política democrática de los y las jóvenes en Colombia? Además de que participen en elecciones limpias, implicaría 5 logros más, asegurar 5 logros más. 1, que los jóvenes participen en la inversión de recursos públicos y en el control sobre la destinación de esos recursos, aplicados no solamente a las políticas de juventud, sino a todas las políticas públicas. Los jóvenes no solamente inciden en temas de juventud, ya lo vimos, inciden en la garantía de asegurar los derechos de las generaciones futuras, los derechos al medio ambiente sano, de los cuales depende la supervivencia pues, de todos. En segundo lugar, que los jóvenes interactúen de manera regular en calidad de actores políticos con los gobiernos locales, regionales y nacionales. ¿Para qué? Para implementar estrategias de inclusión social de personas que están en grupos que han sido históricamente vulnerados y discriminados, mujeres, afro, indígenas, personas rurales, oposición política, etcétera. En tercer lugar, una agenda juvenil amplia implicaría igualdad de condiciones de participación de los diferentes actores juveniles con los agentes del gobierno, independientemente de su postura política, sea afín al gobierno o sea de oposición, independientemente de su identidad de género, de su diversidad étnica y de su condición de discapacidad. En cuarto lugar, que los jóvenes tengan un alto grado de control colectivo y que sea vinculante hacia la conducta de los servidores del Estado, hacia la destinación de los recursos, esas veedurías vinculantes que se dirigen hacia las actividades gubernamentales dedicadas a la juventud y a otras franjas de población, en general a la garantía de los derechos humanos. Y finalmente, que los jóvenes estén protegidos contra acciones discriminatorias o violentas. Entonces, la participación en los consejos de juventud es muy importante porque integra a los jóvenes a la política formal. Pero lo cierto es que también la superación de este escenario tan doloroso que vivimos actualmente solo es posible mediante una acción juvenil democrática, colectiva, pacífica, respetuosa de la Constitución. Concertación, como planteó acertadamente Ana María, sumar esfuerzos, coordinar para que se realice la paz con justicia social, que creo que es la gran conclusión de este edificante y estimulante encuentro. En eso coinciden el magistrado Luis Guillermo, Melissa, Nancy, Jania, Paul, para que se cumpla la Agenda 2030.
Si los jóvenes logran integrar fuerzas democráticas con presencia en el Congreso, en gobiernos departamentales y municipales, van a tener la oportunidad de movilizar recursos, porque las democracias occidentales contemporáneas son democracias parlamentarizadas, es decir, en el Congreso se decide mucho. Entonces, la invitación es a ingresar a la política formal y toda mi admiración y mi respeto por esas maravillosas trayectorias. Muchísimas gracias. Magistrado, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Blanca, muchísimas gracias al PNUD, a Nancy, a Ana María, a Paul, a Melissa, a Ania, por sus muy brillantes intervenciones. Aprendemos mucho también de sus mensajes. Y yo retomaría 3 puntos que mencionó Melissa como un compromiso que deberían tener todos los jóvenes, pero pues toda la sociedad colombiana. Y en la perspectiva también que se señaló de que debemos transformar la sociedad sin miedo, como lo dijo Ania. Es importante transformar la sociedad sin miedo, transformar la institucionalidad sin miedo, transformar la forma de hacer política sin miedo, transformar y ampliar la democracia colombiana sin miedo, reivindicar el derecho a la participación política, que implica también la movilización en las calles pacífica, sin miedo. Y tenemos en esa perspectiva todas y todos que defender la vida. Y allí donde se agrede la vida, allí donde se afecta la vida, donde se afecta la integridad física, psicológica de las personas, en acciones de los violentos, tenemos que repudiar y aislar a los violentos. Y si los violentos son del propio Estado, pues con mayor razón, tenemos que aislar a esos violentos dentro del propio Estado para que no sigan generando daño. Y eso implica exigir justicia y movilizarnos de todas las formas posibles, movilizarnos a través de las redes, movilizarnos masivamente cuando nos sea posible ir a las calles, en manifestaciones gigantescas con banderas blancas, con el luto de la bandera colombiana, para que reclamemos el respeto al derecho a la vida. Y también decía Melissa, debemos defender la paz. La paz sí, el acuerdo de paz que se firmó. El Estado tiene que honrar sus compromisos, sus obligaciones. No es posible que tengamos un acuerdo de paz que unánimemente es respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, unánimemente es respaldado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que en Colombia permanentemente se esté atacando ese acuerdo de paz para destruir no solamente ese proceso, sino destruir las posibilidades futuras de que en Colombia pueda volverse a negociar un proceso de paz. Quienes están interesados en la guerra no ponen ellos sus muertos, porque no mandan sus hijos a la guerra, mandan a los jóvenes soldados, los jóvenes policías, los jóvenes guerrilleros, los jóvenes paramilitares, los jóvenes que reclutan los grupos armados ilegales asociados a las mafias, porque no tienen una oportunidad para sobrevivir. Necesitamos paz, paz con justicia social, porque somos un Estado social de derecho, porque somos uno de los estados donde más desigualdad social se reproduce, y eso genera también violencia. Así que tenemos que luchar por una redistribución de la riqueza nacional, y eso hay que reclamarlo, por supuesto, en todas las agendas políticas de cualquier partido político, porque no puede haber partidos políticos que estén promoviendo solamente la acumulación de riqueza en pocas manos en detrimento de la posibilidad de salir de tanta miseria y de tanta pobreza en un país inmensamente rico como Colombia. Pero también defendamos los territorios. ¿Qué significa defender los territorios? En primer lugar, defender la soberanía nacional. La soberanía nacional en aquello que nos importa. Ser autónomos para decidir nuestras políticas, por ejemplo, en temas de la sustitución de cultivos ilícitos. ¿Por qué tenemos nosotros que atropellar a los indígenas, a los afros, a los campesinos, cuando
aquí ni siquiera se ha aprobado que se puede explotar la coca con no solamente posibilidades medicinales, muchas posibilidades produce la hoja de coca, desde el mambeo histórico, milenario de los indígenas para calmar su fatiga utilizando la hoja de coca. Entonces hay que apoyar iniciativas como la que presentó recientemente el senador Feliciano Valencia y el senador Iván Marulanda sobre el tema, o el senador Gustavo Bolívar también sobre el tema. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir una agenda internacional que lidera Estados Unidos para una guerra absurda que lo único que ocasiona en nuestro territorio es más muertes y más muertes? Entonces, esa defensa del territorio implica también la defensa de nuestra soberanía nacional. Es que algo ha mejorado la situación del país desde que llegaron las tropas norteamericanas que llegaron incluso violentando la constitución política sin autorización del Senado de la República. Es que ha mejorado la vida de los indígenas, de los campesinos o de los afros en los territorios. Lo único que uno constata es que la violencia se ha incrementado. Por lo tanto, es importante que toda la juventud colombiana piense en que es muy clave en cualquier proyecto de transformación de la nación el respeto del territorio y el respeto de los territorios indígenas, de los territorios afros, pero también el respeto de nuestro territorio y de nuestro espacio aéreo, el respeto de nuestra soberanía nacional. Insisto, si algo debe quedar en nuestra conciencia luego de este riquísimo conversatorio con ustedes, es que tenemos que transformar sin miedo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos. Yo pues nuevamente pues dar las gracias al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría, a todas las personas que nos han acompañado, evidentemente pues a los aportes de Ana María, de Nancy, Paul, Melissa y Jania, que nos han acompañado con sus experiencias en este panel, con las personas que estuvieron virtualmente también y pues simplemente reiterar pues la importancia de que los jóvenes estén presentes en estos espacios y en la construcción de la democracia en el nivel territorial, que sus esfuerzos son escuchados y que los seguiremos apoyando en la medida en que podamos y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y un saludo a todos. Un gran abrazo para todos ustedes. Un abrazo fraternal. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Gracias a Dios. Muchas gracias a todos. Una excelente conversación. Y muchas gracias al PNUD también. Muchas gracias a todas. Gracias. A todos, gracias.